tardes a todos por estar presentes en esta charla y a los organizadores por invitarme a dar este seminario virtual, que parece que la nueva modalidad. Cuando me invitaron a dar este seminario, pues pensé de qué podía hablar. Ya he participado en otras ocasiones en este seminario, ahí en el edificio AT, y siempre he hablado de mi tema de investigación principal, que es la mecánica celeste, el problema de N cuerpos. Entonces decidí que ahora hablaría también de los sistemas dinámicos, que bueno, es parte de lo que está metido dentro de la mecánica celeste. Y entonces, como tampoco pretendo dar una clase, decidí dar un paseo nada más sobre esta teoría de bifurcaciones, pero como es sabido, cuando uno da un paseo por algún lugar, lo mejor es leer antes de cultura del lugar que visita, para tener una mejor visión del lugar donde está. Entonces voy a empezar desde las definiciones, digamos, básicas, pero no como una clase, hasta llegar a las aplicaciones. Y esto también está motivado porque, aunque en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias 2 que se imparte en la UAM Iztapalapa, el programa, pues se cubren bastantes temas. Las bifurcaciones generalmente no se abordan, excepto en un curso de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sin embargo, quiero mostrar cómo la teoría de bifurcaciones ayuda a resolver múltiples problemas. Entonces, iniciaré con conceptos básicos y iré llegando hasta lo más avanzado. Esto lo estoy haciendo en un plan más de tipo divulgación, más que decir detalles. Entonces, por eso es el título. Entonces, empiezo por definir lo que es la estabilidad y los conceptos de estabilidad. Hay muchos conceptos de estabilidad. Yo voy a hablar en este caso de la más usual, que es la estabilidad en el sentido de Lyapunov. Para eso voy a considerar una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales dado de esta forma, donde F necesariamente está definida dentro de un abierto de Rn y es localmente Lipschitz por el teorema de extensionicidad. Y vamos a suponer que X punto es un punto de equilibrio de esta ecuación diferencial. Recordar que finalmente el lado derecho de una ecuación diferencial define un campo vectorial. Entonces, cuando uno decide buscar los puntos de equilibrio, dinámicamente me querrá decir que la velocidad es cero. Y eso es lo que iré denotando como un punto de equilibrio. Los puntos de equilibrio son importantes. Menciono un ejemplo. Cuando uno considera el sistema de un satélite, la Luna y la Tierra, los puntos de equilibrio justamente nos permiten identificar dónde debo poner el satélite para poder estudiar el lado oscuro de la Luna o observar lo que sea. Entonces, estos puntos de equilibrio nos dicen dónde debemos ir a buscar la dinámica de un problema. Esto es simplemente para ejemplificar. Entonces, la estabilidad en el sentido de Lyapunov, de un punto de equilibrio, porque uno puede decir también la estabilidad de las soluciones. En este momento quiero enfocarme a la estabilidad de un punto de equilibrio del sistema de ecuaciones que mencioné hace un rato. Se dice que el punto es estable, reitero, en el sentido de Lyapunov, si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta, el cual depende de epsilon, tal que en la norma, recordemos que el X está en Rn, es menor que D, implica que para todo T, esto siempre va a estar en un entorno menor que epsilon. Se dice que es inestable si no es estable. Se dice que es asintóticamente estable si es estable y delta puede elegirse de tal manera que cuando tú busques el límite en la norma, cuando t tiende a infinito, esto sea cero. Esto es de manera formal la definición de estabilidad y, en el sentido de Lyapunov, que en pocas palabras puedo resumirlo en lo siguiente. Un punto de equilibrio se dice que es estable si todas las soluciones que inician en las cercanías del punto de equilibrio permanecen en ese entorno, y si no, pues es inestable. Y se dice que es asintóticamente estable si las soluciones que inician en la cercanía del punto de equilibrio no solo permanecen cerca, sino además tienden hacia el punto de equilibrio a medida que el tiempo se aproxima a infinito. Entonces, llegado a este punto, entonces ya sabemos lo que vamos a entender por estabilidad, inestabilidad o estabilidad asintótica. En un dibujo aquí puesto, esto ejemplifica lo que sería estabilidad. Estabilidad, esto se acaba el video, significa que aquí se queda
lo cual quiere decir que si tú piensas en las curvas de nivel de esto, pues entonces en realidad estás pensando en cosas concéntricas. Eso sería estabilidad. Mientras que la inestabilidad, en la inestabilidad tendríamos algo de ese tipo, algo que está por aquí, viene, va. Eso ya nos hace pensar en algo que es como una silla de montar, ¿no? Perdón. Bien, ahora paso a hablar de cuando uno describe la dinámica y usa los puntos de equilibrio y habla sobre la estabilidad. Entonces pensemos en una ecuación diferencial. Todo el tiempo voy a estar hablando de ecuaciones diferenciales autónomas, es decir, que no dependan explícitamente del tiempo. Entonces en esta ecuación diferencial que está definida en la línea, es no lineal, evidentemente es no lineal. Los puntos de equilibrio pues son W0, W igual con 2 y múltiplos enteros de pi. Cuando uno estudia el campo vectorial, porque finalmente es un campo de velocidades, uno tiene que esta es la línea fase. En esta línea fase uno observa que este es su punto de equilibrio, en este punto de equilibrio, aquí la solución se acerca, eso quiere decir que este punto es estable, aquí nosotros acercamos y aquí quiere decir que esto es estable. Entonces uno puede identificar aquí cuando las soluciones se acercan o se alejan y esto sería la línea fase. Si lo vemos en el plano extendido, que quiere decir la línea fase con respecto al tiempo, quiere decir que una solución, si uno le pusiera aquí, tiende asintóticamente a esto. Entonces, esto es, aquí hablaríamos tanto de estabilidades como de inestabilidades. Si uno quiere identificar aquí algo cuando algo es inestable, pues este punto evidentemente es estable porque las soluciones se le acercan. Y este punto W igual con pi es inestable porque todas las soluciones se alejan. Entonces uno siempre tiene que estar pensando en tanto en la línea fase o las curvas fase, cuando estamos más allá de dimensión 1, y las curvas solución. Estos serían las curvas solución. Cuando pensamos en un sistema 2x2, ahí ya la dinámica, lo que hacemos en términos de un sistema lineal, aquí yo no puedo hablar del sistema no lineal, estoy pensando que en el punto de equilibrio uno calcula la linealización, que ya miraré, pero cuando estamos en un sistema lineal 2x2, lo que aprendemos en los cursos básicos de ecuaciones diferenciales ordinarias es que dependiendo de los valores propios, los cuales se obtienen de la linealización alrededor del punto de equilibrio, pues el polinomio característico es de la forma lambda al cuadrado menos la traza de la matriz, perdón, menos la traza y aquí es más el determinante, aquí hay un error, aquí es más el determinante de la matriz. Quiere decir que en el plano en donde tienes la traza y el determinante, tú puedes decir cómo se comportan ahí cerca del punto de equilibrio las soluciones. Linealmente, entonces, voy a mencionar algunos. Cuando los valores propios son complejos, dependiendo si la parte real es positiva, pues entonces tenemos un foco, si es negativa tenemos un foco estable, si es positiva tenemos un foco inestable. Si son imaginarios puros, pues entonces tenemos un centro. Si son de la forma que todos los valores propios son positivos, bueno, ahí también hay que distinguir cuando se tenga si hay dos vectores propios linealmente independientes o no, pero bueno, genéricamente podría decir que cuando los valores propios son reales y positivos, pues hay nodos inestables. Si son reales y negativos, es nodo estable. Y cuando los valores propios, uno es positivo y otro es negativo, entonces tenemos un punto silla. Entonces tenemos bien identificada la dinámica cuando un sistema 2x2. Entonces, como decía, cuando ya el sistema es no lineal, entonces utilizamos el llamado teorema de Harman-Grodman, que este es un resultado de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, el cual considera los puntos de equilibrio hiperbólicos. Los puntos de equilibrio hiperbólicos son aquellos tales que en la linealización alrededor del punto, es decir, la matriz jacobiana evaluada en el punto, tiene valores propios con parte real distintos de cero. Entonces, uno puede estudiar el sistema no lineal de esa manera y entonces estudia el comportamiento local del sistema cerca del punto de equilibrio. Para eso va a utilizar la linealización, que genéricamente lo denotamos la matriz A, que es la matriz jacobiana evaluada en el punto. Entonces, esto se llama la parte lineal del sistema. Y la parte lineal del sistema nos dice el teorema de Harman-Grodman que topológicamente cómo se comportarán las soluciones cerca del punto. Como ejemplo, voy a mencionar los campos de fuerza conservativos. Como es de su conocimiento, los campos de fuerza conservativos son aquellos donde
El campo de fuerza está definido a través de la función gradiente de una función potencial. Y esa, bueno, a veces uno pone el menos del gradiente dependiendo de la referencia en la que uno se base, a veces no lo pone, eso es lo de menos, pero lo que uno sabe de ese teorema es que cuando hay un mínimo del potencial, esto genera un centro y entonces ahí dice que el punto es estable. Si hay un máximo del potencial, entonces se dice que genera una silla y entonces ese punto es inestable. Y lo que no vimos anteriormente es algo que llamamos una cúspide. Es el punto de inflexión, ese punto de inflexión que dinámicamente lo voy a decir aquí. Entonces, cuando tenemos un mínimo, genera alrededor del punto de equilibrio, tenemos cosas de este tipo, centros o pequeñas órbitas periódicas. Cuando hay un máximo del potencial, tenemos puntos silla, pero cuando hay puntos de inflexión del potencial, hay puntos cúspide. Bueno, uno se puede preguntar muy bien y dinámicamente qué quiere decir, fíjate bien, cuando tú tomas una solución aquí, cuando tú tomas una solución aquí, tomas una condición inicial, parece que se acerca al punto de equilibrio, cuando se acerca, se aleja, entonces este punto es inestable. Cuando tú tomas una solución aquí, pues esto da vuelta, esto se dice que es estable. Aquí no están, por lo tanto, aquí no podemos hablar de cosas asintóticamente estable. O es inestable, o es una cúspide. Y la cúspide lo que dice es, tú te acercas, pero tienes la opción de irte en esta dirección. Otro ejemplo dentro del área de concentración, tanto en física como en matemáticas, es cuando uno piensa en el péndulo. El péndulo no lineal, que es de esta forma, que es una ecuación diferencial de segundo orden, evidentemente la omega denota el cociente entre la gravedad y la longitud del cable. Entonces es sabido que la ecuación diferencial la puede escribir como un sistema de ecuaciones diferenciales. Y los puntos de equilibrio, pues no es uno, son muchos, cuando la velocidad es cero y todos los múltiplos enteros de pi. Entonces B en realidad está denotando la velocidad angular. Aquí puse un dibujo en el cual, pues lo usual, se descomponen las fuerzas y de qué manera se estudia esto dinámicamente. Entonces quiere decir que uno puede estudiar esto a través del potencial. Quiere decir que en el potencial, aquí, pues entonces, quiere decir que uno aquí sabe, lo estudia localmente. ¿De qué manera lo va a estudiar? Bueno, pues este es un sistema, calculamos la matriz jacobiana, evaluamos en los puntos de equilibrio, como son periódicos, pues yo voy a optar por menos pi, 0 y pi. Quiere decir con esto que entonces, dado que es periódico, pues uno sabe que el espacio-fase lo puede hacer como un cilindro. Cuando lo estudia localmente, sabe que estos son puntos silla, estas variedades invariantes, esto que da la dirección donde está lo estable, esto es lo inestable. Estos son los vectores propios y obtenemos esto. Entonces uno construye, evidentemente construye aquí el retrato fase, de qué manera une las soluciones de manera diferenciable y tiene aquí. Claro, aquí habría que, estoy diciéndolo de una manera muy rápida. Simplemente estoy diciendo que estos puntos son inestables y que este punto es estable y que estas separatrices que llamamos aquí, pues uno estudia aquí la estabilidad. Y aquí voy a introducir un pequeño parámetro cuando hablo del péndulo simple amortiguado. Estoy introduciendo esta fricción y aquí voy a pensar que esto puede ser un parámetro que en la práctica no es un parámetro. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales y aquí los puntos de equilibrio pues también son como en el péndulo simple. Porque finalmente B vale 0 y teta son múltiplos enteros de pi. Uno sabe, ahí estudia el retrato fase y en el retrato fase sabe que es de esta manera. Pero a diferencia del péndulo simple, aquí ahora tenemos las sillas prevalecen, pero la roja, si nosotros seguimos, aquí ya no, aquí, dado que ya es un sistema disipativo, aquí sí puedo hablar de algo que es asintóticamente estable. Si usted sigue la línea roja, va a ver que esto con el tiempo se va a ir al 0. Entonces el 0 es un punto asintóticamente estable y esto lo que quiere decir, perdón, y que estos dos puntos son inestables. En realidad estoy hablando de vibraciones. Está hablando vibraciones, hay momentos oscilatorios, perdón, hay momentos oscilatorios y uno en el espacio de configuración puede poner, esta es la línea del tiempo, este es el ángulo y esta es la velocidad. Entonces, en realidad hay oscilaciones y cómo se va amortiguando. Entonces, la estabilidad asintótica, lo que me está diciendo en este caso es que va a haber amortiguamiento, a haber cuestión de oscilaciones y las amplitudes cada vez serán menores. Bien,
Ahora, una vez que ya sabemos lo que queremos decir por estabilidad y que con ciertos ejemplos ya hemos recordado cómo son los retratos base, voy a hablar de cuando se introducen parámetros. Entonces, me interesa saber cuál es el comportamiento cualitativo de las soluciones, donde estoy pensando en una ecuación diferencial que está definida en Rn, el parámetro puede estar Rm, y decir que puedo tener tantos parámetros como quiera. No necesariamente el número de parámetros es igual al número de variables. Y entonces se dice que esta ecuación diferencial tiene una bifurcación en algún punto crítico si hay un cambio en la estructura de la trayectoria, en la trayectoria, o sea, topológicamente o cualitativamente son distintas, y tomamos como mu el parámetro. Entonces, cuando ese mu cruza por en el espacio de parámetros por mu c, se dice que ahí hay una bifurcación. Es decir, hay un cambio, y aquí puede haber un cambio en el número de puntos de equilibrio, puede haber un cambio en la estabilidad de las soluciones, pero finalmente esas son bifurcaciones. Voy a ejemplificarlo. Las bifurcaciones en este sistema dinámico pueden ser estáticas, que son equilibrios, pueden ser periódicas, como son los ciclos límites. Recordar que un ciclo límite es una órbita periódica aislada, o puede haber atractores extraños y ahí haber bifurcación. El clásico ejemplo de atractor extraño, que no lo voy a abordar aquí, simplemente lo pongo, permítame decir esta palabra, de manera decorativa, es el atractor de Lorentz. El atractor de Lorentz por sí solo merece un estudio especial, pero el atractor de Lorentz depende de varios parámetros y entonces serían los atractores extraños. Las bifurcaciones, por tanto, se pueden dar estáticas, periódicas o en atractores extraños. Voy a abordar solamente algunos de ellos. La clasificación de estos pueden ser locales, las bifurcaciones, donde su aparición es un fenómeno local, si es posible captar analizando sistemas a través de la linealización o del jacobiano. Y entonces ahí decimos que podemos tener bifurcaciones transcríticas, Trinche, Hogg, que ya ejemplificaré ahora, o globales, que son más complejas y en realidad estas producen cosas más complicadas. Pero no importa, no existe una forma, por ahí no hay una forma muy metódica para saber cómo identificarlas. Estas pueden ser conexiones homoclínicas o heteroclínicas. Homoclínica significa que el punto de equilibrio se conecta con él mismo y heteroclínica significa que un punto de equilibrio se conecta con el otro punto de equilibrio, con otros puntos de equilibrio, no necesariamente. Bien. Nuevamente voy a empezar en dimensión 1. Consideramos una ecuación diferencial en dimensión 1. A aquí es un parámetro. Este parámetro, vamos a decir, evidentemente vamos a ver cuántos puntos de equilibrio tiene aquí. Igualamos a 0, es un polinomio de grado 3. Y bueno, evidentemente aquí uno puede factorizar x y le quedaría x cuadrado menos a. Con lo cual quiere decir que si a es positivo hay 3 puntos de equilibrio, que son exactamente 0 y más menos raíz de a. Y si a es menor o igual que 0, hay un único punto de equilibrio que x igual con 0. Quiere decir que a igual con 0 es el valor del parámetro de bifurcación. Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. Aquí está la línea de los parámetros. Esto sería la línea fase como en el ejemplo que mostré al inicio. Si a es negativo, hay un único punto de equilibrio y ese único punto de equilibrio es inestable. Y aquí viene y ahora hay 2 puntos de equilibrio, que es hay 3 puntos de equilibrio, que es de este tipo. Fíjense bien, si encuentro el ratón, claro está. Perdí el ratón, así que me voy aquí mejor. Aquí en este punto de equilibrio, que es el punto de bifurcación, sigue inestable. Aquí se bifurca y ahora hay 3 puntos de equilibrio. Este es uno, este es otro y este es otro. Este punto es inestable, mientras que este es estable y este es inestable. Aquí se dice que hay una bifurcación de tipo trinche. Un momento. Entonces esta bifurcación se dice que es tipo trinche y la bifurcación tipo trinche quiere decir que viene de un único punto de equilibrio a 3. Este es el parámetro, claro, aquí es un dibujo que ya tenía yo, pero no le puse la A. Si va en este caso que va de 1 a 3, que va de izquierda a derecha con respecto al parámetro, se dice que es una bifurcación supercrítica. En el caso de que el parámetro vaya de derecha a izquierda, que decir que el trinche esté al revés,
se dice que es una bifurcación subcrítica. Ahora voy a irme a los sistemas en dimensión 2. Aquí este es el parámetro mu. Este es el parámetro mu y este parámetro mu es el que me va a permitir decir cómo va la situación. Bien, si uno busca los puntos de equilibrio aquí, evidentemente si mu es mayor que 0, aquí ven, esto está mal porque esto tiene que ser mu. Esto está mal. Si mu es positivo, hay dos puntos de equilibrio, que son más menos raíz de mu y 0. Si mu es 0, hay un único punto de equilibrio. Y si mu es negativo, no hay puntos de equilibrio. Si yo te pregunto, ok, ¿cómo es el retrato fase de esto? Una cosa es que yo te diga, resuelve el sistema. Si tú resuelves este sistema, pues evidentemente lo puedes resolver. No hay ningún conflicto, porque utilizas el teorema de la función implícita. ¿Y qué haces? Pues eliminas el tiempo, lo que usualmente decimos así, y decimos, pues estas son las soluciones. Aquí lo que nos interesa saber es cómo se comportan las soluciones. Entonces, estos puntos de equilibrio, quiere decir que ahora no tenemos línea fase, sino tenemos plano fase. Si nosotros calculamos la linealización, la matriz jacobiana de esto, calculamos la matriz jacobiana, evidentemente la primera entrada es menos 2x1, 0, de este lado tenemos 0 y menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la matriz jacobiana, tenemos que evaluar el punto de equilibrio. Y lo que uno encuentra, como dijimos, aquí hay dos puntos de equilibrio. Uno está aquí y el otro está aquí. ¿De acuerdo? Estos puntos de equilibrio, lo que va a hacer es, uno observa que aquí hay una silla, pero aquí hay un nodo. Quiere decir que aquí los valores propios hay un positivo y un negativo. Y aquí, dado que es un nodo estable, los valores propios aquí son reales y negativos. Entonces, aquí tenemos un silla nodo y esta silla nodo, cuando uno decide ir y aquí para ver cuando mu es 0, aquí ya hay un único punto de equilibrio que es este. Pero esto es una silla nodo que ya no podría decir un silla nodo, pero bueno, le falta como un trozo, ¿no? Aquí ya no hay puntos de equilibrio, quiere decir que las soluciones pasan de largo, mientras que aquí, si tú tomas una condición inicial, tiende al punto de equilibrio. Y mientras que aquí no puedo decir que el punto sea estable o inestable. Pues más, ¿por qué? Porque de este lado tiene este tipo de comportamiento estable y de esto inestable. ¿Cómo poder identificar eso? Este tipo de fenómenos que no están clasificados por todos lados, uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? Entonces, permítanme que les muestre una simulación. Aquí he introducido el sistema y entonces simplemente le estoy diciendo que calcule el retrato fase y vean cómo se va modificando el retrato fase. Espero que lo logren ver. Cuando el parámetro se va modificando, automáticamente el campo vectorial va variando y las soluciones van teniendo otro tipo de comportamiento. Esto simplemente es una simulación al ir variando. Es decir, por lo tanto, el punto de equilibrio, el punto de bifurcación aquí, es muy igual con 0. Aquí en el punto de bifurcación, que es un abuso decir punto de bifurcación, el parámetro de bifurcación muy igual con 0, es donde hay el cambio con respecto a las soluciones. Aquí se da la metamorfosis. Ahora, si nosotros tenemos que estudiar este sistema, aquí este sistema, si yo te digo ahora calcula los puntos de equilibrio, evidentemente es más difícil calcular los puntos de equilibrio, pero uno lo puede calcular, pues se echa mano de software o lo hace en el cuaderno, lo que sea. La matriz de linealización es esta, pero quiero que noten lo siguiente, la linealización, o sea, la matriz jacobiana es esta. Si mu es 0, tengo dos valores propios 0. Esos dos valores propios 0, en la primera parte de la charla, como mencioné, esos no son hiperbólicos, ni siquiera son imaginarios puros. Sin embargo, cuando uno hace el estudio, se da cuenta que cuando mu es negativo, bueno, uno aquí va a poder estudiar y va a ver que el único punto de equilibrio es el origen. No hay más que un punto de equilibrio.
Entonces aquí quiere decir que la bifurcación se va a ver reflejada no en el número de puntos de equilibrio, sino en la existencia de cierto tipo de órbitas. Y aquí es donde nos aparece la llamada bifurcación de Hopf. Esta bifurcación de Hopf, como ahora lo voy a ejemplificar, si hay un único punto de equilibrio, pero si los mu son cero, entonces ahí ¿qué puedo decir? Pero si la mu es negativa, el punto de equilibrio es un foco estable. Si mu es positivo, tenemos un foco inestable. Entonces, si mu es cero, ese es el punto, ese es el valor del parámetro donde está la bifurcación. Si tú pasas de un foco estable a un inestable, es porque los valores propios pasaron de ser complejos con parte real negativa a complejos con parte real positiva. Entonces pasaron por la parte real cero. Pero atención, esto significó que pasó por mu cero. Entonces pasó, quiere decir que cuando mu es cero, hay dos valores propios cero. Y los valores propios cruzan del eje imaginario de un plano complejo al otro en términos de los complejos. Entonces, para poder estudiar en estos casos, generalmente uno hace un cambio a coordenadas polares. No voy a decir aquí cómo se hace, pero en los cursos uno lo explica y quien esté interesado, pues se lo explico sin conflicto. Eso quiere decir que aquí tenemos, esta es el sistema equivalente en coordenadas polares. Las coordenadas polares, entonces, aquí vemos que la velocidad angular es 1, es positiva. Esto lo que me dice es que cuando R punto valga 0, ahí me va a decir que qué cosa, yo factorizo R0 y me va a quedar mu menos R cuadrado, es decir, que cuando R es igual a mu, y si mu es positivo, existe un ciclo límite y ese ciclo límite va a ser estable. Esta velocidad angular me va a decir cuál es la dirección que llevan las órbitas. Entonces lo que tenemos aquí, el retrato fase para cuando mu es negativo, tenemos este tipo nodo. Es un foco y es un foco estable. Mientras que cuando la mu es positiva, aparece un ciclo límite, que es este. Y este ciclo límite evidentemente es estable. ¿Por qué es estable? Porque las órbitas se le acercan, las externas, y aquí las órbitas que salen del punto de equilibrio vienen aquí. El teorema de Poincaré-Bendixson, que solamente es válido en el plano, nos garantiza que el alfa y omega límite de órbitas en el plano únicamente pueden ser ciclos límites, puntos y nada más. O puede ser un polígono de varios ciclos límites. Entonces, en la bifurcación de Hopf, esto decimos que entonces es una bifurcación de Hopf supercrítica. La bifurcación de Hopf se caracteriza por la aparición de órbitas periódicas o ciclos límite, porque un ciclo límite es una órbita periódica aislada. Entonces, aquí hay una bifurcación tipo Hopf que se da cuando mu es igual con 0. Eso siempre querrá decir que entonces el valor de bifurcación es mu igual con 0. Les voy a mostrar la simulación en matemática para que vean cómo, más que se deje ver, claro está. Aquí está. Esta es la bifurcación de Hopf. Entonces, aquí estoy variando el parámetro. Entonces, aquí se ve evidentemente cuando mu pasa por 0, ahí hay una cosa, una caja negra que no explica aquí, pero es la bifurcación y va apareciendo aquí el ciclo límite. Uno le puede decir que lo haga más despacio y lo hace más despacio y entonces ve aquí cómo va apareciendo el ciclo límite como arte magia. Es el manipulate simple y sencillo del matemática. Bien. Entonces, las bifurcaciones de Hopf son muy estudiadas. Aquí yo estoy ejemplificándolo. Entonces, esto sería el espacio de configuración. Este es el parámetro. Quiere decir que cuando tú estás variando con el parámetro, viene a ser un foco, un foco, un foco. Aquí, bueno, ejemplifica cuando pasa por el valor de, en este caso, muy igual con 0, viene y aparece el ciclo límite. Y el ciclo límite prevalece el ciclo límite. Esos ciclos límite, como veremos al final de la charla, pues muchas veces nos dan información sobre el modelo que se está estudiando. Ahorita estamos viendo simplemente modelos juguete, ¿no? Para entender lo que es la bifurcación, cómo van surgiendo.
Aquí no varió el número de puntos de equilibrio como en los otros ejemplos. Aquí lo que varía es el comportamiento de la solución. Y aquí tenemos ahora esta ecuación que evidentemente, si yo le estoy escribiendo como un sistema, pero esto es una ecuación de segundo orden. Y aquí lo que quiero mostrar es lo que es la bifurcación homoclínica. Para esta ecuación diferencial existen dos puntos de equilibrio, el 0, 0 y el 1, 0. Cuando uno calcula la matriz jacobiana y linealiza ahí, evalúa en el punto, el 0, 0 linealmente es una silla, por lo tanto es inestable. El 1, 0 es un foco inestable y esto se cumple nada más para mu entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir con la bifurcación homoclínica? Pues los dos puntos de equilibrio van a prevalecer, no va a variar el número de puntos de equilibrio, lo que va a variar es cómo se comportan las soluciones cuando estamos variando el parámetro. Entonces, haciendo el retrato fase, lo que uno encuentra para el caso entre mu entre menos 1 y 1, esto es la homoclínica. Homoclínico significa este es el punto de equilibrio, este es el otro punto de equilibrio. Les recuerdo que un punto de equilibrio está en el 0, 0 y el otro está en el 1, 0. Entonces, aquí en el 1, 0 es un foco inestable. Entonces, quiere decir que las soluciones salen de aquí. Pero prestar atención, cuando la mu está en menos 0.95, bueno, estas son las separatrices del punto silla, pero si tú sigues la solución, esta solución va a ir asintótica a este punto es asintóticamente estable. Sin embargo, si tú das el tiempo para atrás de aquí, no va a ir al punto, esto viene de acá. Viene de acá. Cuando varías el parámetro, a medida que varías el parámetro, cambia la solución, porque entonces aquí ya se cerró. Esto ya está uniendo el punto con él mismo. Este punto también lo va a unir con él, todavía no lo une. Aquí ya lo unió. Aquí todavía más. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí, viene y aquí. Ahora, esto es un abuso, porque los puntos de equilibrio nunca se alcanzan, son situaciones asintóticas. Pero aquí, en esta dirección, es estable. Pero cuando tú vienes aquí, viene y se vuelve a unir con él mismo. Entonces es una conexión homoclínica. Homoclínica. Quiere decir que si tú lo piensas ya para, como puse los puntos de equilibrio allá, cuando puse la luna, la tierra, esto, tú puedes pensar que el punto de equilibrio está ahí, tú lo que quieres, partes de aquí, mandas la nave y quieres regresar otra vez de donde partiste. Como si sales de la tierra, observas y quieres volver a la tierra. Entonces quiere decir que cuando uno hace, por ejemplo, en estas cuestiones de mecánica celeste, cuando uno quiere decir fue al espacio y viene, pues necesitas que la órbita sea homoclínica para que vaya de un equilibrio a él mismo. Si tú varías el parámetro, pues aquí sigue siendo pues homoclínico, pero aquí se va a comportar de esta manera. Entonces voy a mostrarte la simulación en matemática. Y la simulación en matemáticas, si me deja abrirla, es esta. Bueno, aquí fijé un valor de mu para que me deje hacerla. Uy. Ah, no, está acá abajo, perdón. Entonces le digo que dé. Y aquí va la bifurcación. Entonces aquí ve cómo dinámicamente se va viendo cómo se deshace, cómo se van comportando, y aquí está la bifurcación. Evidentemente está la bifurcación. Hay un valor de ahí en el cual cambia por completo de mu, en el cual cambia por completo el comportamiento. Entonces hay una bifurcación para un cierto valor de mu. Hay una bifurcación en el comportamiento de las soluciones. Los puedo ver uno más despacio y entonces tenemos esta situación aquí. Voy a prender la luz. Ok, entonces, bueno, voy a seguir con la charla. Acá. Voy entonces, en este momento de lo que yo resumiría es que entonces la bifurcación pueden darse, como lo dije desde el principio. Voy a volver acá cuando lo mencioné, que hay bifurcaciones de tipo locales y de tipo globales. Entonces, su aparición es un fenómeno local, entonces estos pueden ser transcríticas, Trinche, Hoff.
Y las que son más globales son las que son de tipo homoclínica. Esas evidentemente cuestan más trabajo de localizar, y cuando uno lo localiza y quiere ver si hay intersección, bueno, pues ahí tiene que trabajar con funciones de tipo, funciones integrales de Jacobi y de este tipo, porque de pronto uno lo presenta con dibujos y piensas, pues es hacer dibujitos. No, hay que hacer matemática ruda y pura, integrales, porque finalmente conocer la solución de una ecuación diferencial es encontrar las soluciones, y significa ver si uno puede calcular, puede integrar de manera formal o no, o al menos garantizar si el sistema es integrable y de qué manera ocurren estas cosas. Entonces la bifurcación la rifa mucho en este caso. Entonces voy a mostrar dos ejemplos. Estos dos ejemplos son los siguientes, y aquí creo que están escuchando la charla por lo que vi. Este es un modelo que se llama el modelo de Mashev-Shallman, en el cual se está modelando los ciclos glaciares en el Atlántico Norte. Esto ya es la simplificación, son variables adimensionales, la prima denota la derivada con respecto del tiempo, pero quiero hacer notar que hay tres variables. Esta variable X representa la anomalía o desviación de la masa de hielo global. La azul, denota la concentración atmosférica de CO2, y el verde, que es la Z, denota el volumen de las aguas profundas del océano Atlántico Norte, respectivamente. Entonces, las X y Y y Z pues están bien identificadas, quiere decir que aquí hay parámetros. Son R, P, S, Q. Hay 4 parámetros. Estos parámetros ya simplificados, quiere decir que la dinámica evidentemente va a depender de los parámetros. Evidentemente, no queremos que los parámetros desaparezcan y hacerlo cero, como uno siempre dice. Pues si tú haces los parámetros valgan cero, pues esto se te hace cero, te cargas con esto y bueno, pues desapareces esta variable. En este modelo que fue estudiado por Marco Polo Rivera García, que está aquí en la charla, en su tesis de maestría que presentó recientemente, él estudió este modelo en detalle, y entonces lo que uno alcanza a ver que cuando aparecen valores propios cero, bueno, hay mucho trabajo de por medio, pero aquí es donde aparecen las conexiones de este tipo. Claro que los parámetros aquí tienen otros nombres. ¿Por qué? Porque has tenido que hacer reparametrizaciones, pero además para poder visualizar aquí, que es cuando aparecen valores propios cero, lo que tienes que hacer es las llamadas formas normales. No es que hayan formas anormales, se llaman formas normales cuando uno hace cambios de variables. Esos cambios de variables te permiten desdoblar lo que lleva dentro un valor propio cero. Los valores propios cero que no involucran bifurcaciones, que las que llamamos bifurcaciones de Tackett-Bogdanov o Bogdanov-Tackett, ese tipo de valores propios te permiten desdoblar esto y decir, aquí está el punto de bifurcación. En este modelo lo que se logra ver que las bifurcaciones son, en ciertas condiciones, son de este tipo. Ustedes pueden ver que hay conexiones de tipo homoclínico, y ya hay aquí para esta región del espacio de parámetros hay ciclo límite. Este ciclo límite lo que quiere decir que este modelo está pudiendo describir ciclos glaciales. Y bueno, estos se interpretan de otra manera. Pero hay este tipo de bifurcaciones que no se pueden visualizar a través de la linealización. Pero a medida que vas variando aquí, esto que se llama el centro de distribución, el punto de distribución, el punto de bifurcación, aquí podemos observar este tipo de dinámicas que da la bifurcación de Tackett-Bogdanov. Otro modelo que está estudiando también recientemente Roberto Albarrán es el modelo de población de mosquitos con una tasa de liberación saturada de mosquitos estériles. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes que controlar una población de mosquitos que están dañando porque el chikungunya o el paludismo, para evitar las contaminaciones, ahora lo que se hace es, se introducen mosquitos estériles, y esos mosquitos estériles pues se enamoran a los otros que son más dañinos y los matan. Entonces, bueno, pues la idea es llegar a un equilibrio ecológico, ¿no? Finalmente, la ecología que está tan de moda. Y este modelo, que ya es el modelo simplificado, evidentemente, con una cierta función específica que es esta para denotar
W es el número de mosquitos silvestres y G es el número de mosquitos estériles. Entonces, esos mosquitos estériles se introducen bajo ciertas condiciones. Esta N, que aunque no aparezca aquí explícitamente, es la población total. La quise poner para que vean que la población total pues depende del tiempo. Depende del tiempo y estas son las ecuaciones diferenciales. Entonces, un sistema aquí es un sistema 2×2, pero ¿cuántos parámetros tiene? Tiene 1, que es el A, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Quiere decir que a mayor número de parámetros, estudiar el modelo es más complicado porque va a haber más bifurcaciones y hay que ver cómo queda la situación. Entonces, no siempre se reduce todo a estudiar el sistema lineal. El sistema lineal da una primera idea y además, ¿cuántos puntos de equilibrio hay aquí? Aquí hay otro tema. Pues los puntos de equilibrio evidentemente van a depender de todos los parámetros. Esto complica mucho. Estamos hablando de 6 parámetros. Entonces, para simplificar este estudio, entonces se supuso, bueno, ahí hay todo está descrito en la tesis de Roberto cómo se hace, dirigida por el profesor Antonio García. Ahí se estudia cuántos puntos de equilibrio y dónde podrían estudiar esos puntos de equilibrio. Entonces, para simplificar, pues se dice, ok, voy a pensar que el punto de equilibrio lo denoto por W estrella y G estrella. Pero voy a pensar que son igual, que hay igual población de mosquitos estériles que los silvestres. Entonces, esto biológicamente significa que los mosquitos salvajes y estériles están equilibrados en el punto de equilibrio, valga la redundancia. Entonces, ¿bajo qué condiciones se exhibe una bifurcación, una dinámica compleja? Entonces, aquí lo que se logra ver es que hay un ataque Bogdanov también. Aquí hay una cúspide, como la que vimos en los potenciales del inicio de la charla. Eso quiere decir que aquí también los parámetros están cambiados porque hemos tenido que hacer formas normales, cambios, eso quiere decir expansión de expansión y de otra expansión y ver convergencia, no necesariamente. Las formas normales lo que hace es expandimos en series formales como lo hicieron los antiguos matemáticos y físicos. Yo expongo una serie y no me importa si converge o no. Yo lo que quiero ver cuál sería la forma de las funciones. Y eso es cuando se hace este tipo de diagramas. Para este modelo, este es describe el comportamiento de las soluciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entonces, que cerca de las poblaciones, pues va a ocurrir esto, quiere decir que medio se acerca al punto y escapa. Entonces, quiere decir que aquí no hay algo inestable, hay soluciones de este tipo, aquí hay una solución de tipo homoclínica, aquí hay soluciones, entonces quiere decir, pues eso tiene todo tipo de bifurcaciones, porque si tú tomas los parámetros de aquí, hay un sillanodo. Estas son las curvas de bifurcación y aquí hay órbitas de tipo Hopf. Y aquí hay órbitas de tipo homoclínico. O sea, tú vas pasando cuando vas en el espacio de parámetros, cuando vas moviendo en el espacio de parámetros, vas pasando de cúspides a sillas nodos. Esta silla nodo pasa a una de tipo Hopf, es decir, a órbitas periódicas. De aquí pasa a las de lazo homoclínico o homoclinic loop. Y de aquí, pues sigues otra vez a la cúspide. Entonces, hay toda una dinámica muy rica. La dinámica es claro que la interpretación se tiene que hacer un trabajo interdisciplinario para que con los ecólogos poder ir interpretando lo que quiere decir eso. Pero como matemáticos o incluso como físicos, hay muchos físicos que se dedican a estas cuestiones. El poder distinguir las bifurcaciones y entender lo que es una bifurcación permite varias cosas, incluso en hamiltonianos. Los hamiltonianos aparecen aquí en el caso de este modelo. Para poder identificarlo desde el lazo homoclínico, tenemos que estudiar la estructura hamiltoniana. Aparece estructura hamiltoniana, y estudiamos la estructura hamiltoniana y es donde aparecen las elípticas. Bien, evidentemente este tema da para más y mucho más. Simplemente es un paseo, es como subirse al trenecito, dar la vuelta y decir qué bonito, y bueno, pero que no te toque construir la iglesia, pues igual aquí. Entonces, pues esto es lo que les quería comentar.